Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Ana Guagasunamuno y esto es Astrología y más. Y hoy, después de una semana de estar hablando con distintas personas en las consultas, en los cursos, sentí que había un tema bastante en común. Pero antes de entrar en el tema, voy a empezar con una pequeña historia, que dice así. Un mosquito presumido, al ver una brizna de paja flotando en una charca de orina de asno, se dijo: hace ya mucho tiempo que sueño con el océano y con un barco, y aquí están. Al mosquito la charca de agua sucia le pareció profunda y sin límites, pues su universo tiene la estatura de sus ojos. De repente, el viento desplazó levemente la brizna de paja y el mosquito exclamó: ¡qué gran capitán que soy! Si el mosquito hubiera conocido sus límites, su mirada sería semejante a la del halcón. Pero los mosquitos no tienen la mirada amplia del halcón. Es un cuento de la tradición sufí, que de alguna manera dice que el mosquito del cuento no supo ver más allá del alcance de sus ojos, ni comprender que existen muchas cosas más allá de su comprensión. A nosotras y nosotros también nos sucede lo mismo. No se trata de aceptarnos limitadas o limitados, sino de comprender que nuestra mirada e interpretación de la realidad indefectiblemente es limitada, como lo es la de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque cada vez que miramos vemos solo algunos aspectos de la totalidad y los interpretamos basándonos en nuestras anteriores experiencias, prejuicios, supuestos y posibilidades. Ser capaces de aceptar que no somos dueñas o dueños de la verdad, pues nadie lo es. Que toda opinión es una idea y no una realidad. Que no existe una sola manera correcta de hacer las cosas, ni de sentir, ni de pensar. Que alguien sienta, piense o actúe de un modo inimaginable para nosotras o nosotros no es imposible, ni errado, ni enfermo. Sencillamente es un modo distinto al nuestro. Que si alguien actúa, siente o piensa de un modo que nos molesta, que nos lastima, confunde o enoja, lo único que podemos hacer es decidir si continuamos o no con esa relación, o encontrar el mejor modo de poner límites. Y por otro lado, si somos nosotras o nosotros los que lastimamos, enojamos, confundimos o molestamos a otro u otra, nos toca analizar si nos resulta posible, y queremos, claro, modificar la conducta o encontrar la manera de explicar nuestros motivos y llegar a un acuerdo armonioso. Saber que el otro u otra no es un adivino o adivina. Entonces, aprender a no creer que puede o debería saber qué queremos, qué pensamos, qué necesitamos, debido a que nos conoce. Pues cuando, como es inevitable, descubrimos que no es así, que no adivinó lo que pensamos, necesitamos o queremos, vendrá el reclamo, la desilusión, y eso no nos lleva a construir buenas relaciones. El otro o la otra no es adivino. Nosotras o nosotros tampoco. Lo que no es dicho se ignora. En una relación nunca es acertado dar algo por obvio. La existencia de algo tal como lo obvio es una falsa suposición madre de miles de problemas, pues nada menos obvio que la obviedad. Lo que para uno puede ser evidente no tiene por qué serlo para el otro o la otra, y viceversa. Es preferible decir las cosas, conversar, compartir. La comunicación es clave en el proceso de no pedir imposibles, de no pelear por algo que el otro o la otra debió entender o que tenía que ser de una forma o de otra, según nuestro propio criterio. Claro, todo esto implica dar un gran paso hacia la armonía y el equilibrio en nuestra vida y encontrar
Una herramienta muy útil a la hora de buscar soluciones a las crisis distintas que vivimos en nuestras relaciones e incluso en nuestra propia vida con nosotras y nosotros mismos. Es que ante una situación cualquiera, inmediatamente desde nuestro punto de vista, emitimos un juicio, una opinión y reaccionamos simultáneamente según sea ese juicio, opinión o punto de vista. Este conjunto de ideas es lo que denominamos creencias. Y ellas, nos guste o no, rigen la totalidad de nuestras vidas y determinan nuestras conductas. De ellas depende la forma de percibir los hechos, determinando la interpretación y los juicios que establecemos. A su vez, las creencias que tenemos filtran la parte de realidad que percibimos y la que queda fuera de nuestra percepción. Estos procesos inconscientes de selección afectan completamente nuestras emociones y nuestras conductas. No nos damos cuenta la mayoría de las veces, la verdad no, pero vale la pena empezar a poner un poco de atención. Yo diría que hay dos tipos de creencias básicas. Las creencias irracionales, que son aquellas que tienen un sentido absoluto y contienen las palabras debo, debería, tengo que, tendría que están siempre asociadas a emociones negativas profundas, pues su origen puede resultarnos desconocido. Y las creencias racionales, que tienen un sentido preferencial, me gustaría, quisiera, preferiría, desearía, que están asociadas a emociones más sanas porque son más conscientes. Y si bien es necesario que podamos discriminar entre unas y otras, más importante aún es saber que podemos tener creencias racionales e irracionales al mismo tiempo. Los deseos pueden convertirse en exigencias con mucha facilidad. Yo puedo creer racionalmente, quiero que me toleres todo, y simultáneamente creer irracionalmente que, como quiero que me toleres todo, tú debes tolerármelo. A tal punto podemos no darnos cuenta que llegamos a enojarnos porque él o ella resulta tan distraído, tan caprichoso, tan egoísta, que no hace lo que tiene que hacer y nos dolemos o nos enojamos. Las creencias son sumamente importantes, pues de ellas nace nuestro punto de vista, nuestra forma de comunicarnos, nuestra interpretación sobre lo que somos, nos rodea y acontece. Una de las causas más comunes e importantes en todo conflicto o crisis son los problemas en la comunicación entre los miembros de dicha relación, sea cual sea ese tipo de relación. Entonces, dedicarle a ese punto un poquito de reflexión para encontrar comprensión y herramientas útiles que nos ayuden a resolver nuestras dificultades, creo que vale la pena. Todas las personas tenemos, mal que nos pese, algunas distorsiones favoritas. Sensibilizarnos a nuestras distorsiones favoritas nos permite escuchar cada vez que suena la alarma y modificar al oírla dicha conducta dañina. En la raíz de todo pensamiento irracional se encuentra la suposición de las cosas se hacen para una o para uno, contra una o contra uno. Que me trate así me deprime, esto me pone nerviosa o nervioso, los sitios como este me dan miedo, su falta de atención me hace reaccionar con agresividad, etcétera, 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 ¿no? En realidad nada se hace para una, ni contra una, ni para uno, ni contra uno. Las cosas en el mundo simplemente pasan y según sean nuestras creencias, será nuestro modo de reaccionar frente a ellas. Ahora bien, existen distintos tipos de pensamientos irracionales que siguen diferentes modelos de construcción. Y cada uno de estos modelos o formas originarias condicionan ciertas y determinadas conductas y no otras. Y poseen sus palabras claves, gracias a las que podemos reconocerlos. Para explicitar lo dicho, voy a hablar de algunos de estos modelos fundantes. El modelo filtrado. Cuando nos sentimos atrapadas o atrapados por una idea mezclada con emoción,
que se repite como un disco rayado. Es porque hemos concentrado la atención en cosas del ambiente que normalmente nos asustan o disgustan. En algunos casos pueden producirnos un exceso de sudoración o encolerizarnos. En estos casos, solo se ve un elemento negativo, por cierto, de la situación con la exclusión del resto y se lo relaciona con recuerdos selectivos de sucesos, que a su vez disparan sentimientos de cólera, ansiedad o depresión asociados a esos recuerdos. Esto hace que toda lectura se magnifique sacándola de contexto. El resultado final es que todos los temores, carencias e irritaciones se exageran en importancia porque llenan la conciencia con exclusión de todo lo demás. Las palabras claves para este tipo de modelos son terrible, tremendo, desagradable, horroroso, espantoso, entre otras similares que ya condicionan la negatividad con que analizamos o juzgamos cualquiera sea la situación. Este tipo de modalidad tiende a aislar todas las experiencias buenas que podemos haber vivido, dejando solo la memoria de lo terrible. Otro, el modelo polarizado. En este caso, todo se percibe de forma extremista, sin términos medios. Las personas y los pensamientos son buenos o malos, maravillosos o horribles. Es decir, que esto crea un mundo en blanco y negro. Al no poder aceptar ni percibir los matices, las reacciones a los eventos oscilan de un extremo emocional a otro. Esto no solo trae problemas con los demás, afecta sobre todo el juicio que hacemos sobre nosotras o nosotros mismos. Si no somos perfectas o perfectos, maravillosas o maravillosos, es porque somos estúpidas o estúpidos e inútiles totales que nunca podremos salir adelante. La palabra clave para este tipo de modelos son absolutamente, totalmente, completamente. Por ejemplo, el modelo generalizador. En este caso no se trata de extremos, sino de una extensión, una conclusión generalizada a partir de un incidente simple o un solo elemento de evidencia. Por ejemplo, alguien nos pide un favor e inmediatamente pensamos, todos me piden lo mismo, siempre igual, nunca aprenderán a arreglárselo solos, si no estuviera yo, no sé qué harían, etcétera, etcétera, etcétera. Las generalizaciones se expresan a menudo en forma de afirmaciones absolutas, como si existiera alguna ley inmutable que gobernara y limitara el curso de la felicidad, exigiendo siempre totalidades sin solución. La gente joven de hoy en día están completamente sumergidos en la virtualidad y no se vinculan. Todos, en determinado momento, sí o sí, son infieles. Lo cierto es que no todos, ni todas, solo algunos y algunas. Sean muchos o pocos, la verdad no importa. Generalizar siempre nos conduce a equivocarnos y perdernos la oportunidad de conocer lo que es diferente. Las palabras clave para este tipo de modelos son todos, todas, nadie, nunca, siempre y ninguno. El modelo interpretador. Este modelo hace juicios repentinos sobre los demás, basándose exclusivamente en intuiciones, sospechas, dudas vagas y quizás una o dos experiencias pasadas. A medida que el pensamiento interpreta el cómo, por qué y para qué, uno está reaccionando y actuando a los demás o a lo que fuese, sin siquiera verificar cuánto de verdadero puede haber en dicha interpretación, ni molestarse en comprobar si son apropiadas para el resto de las personas. Del mismo modo, presuponemos cómo reaccionan los demás frente a nosotras o nosotros. Presunciones que son normalmente imposibles de ser sometidas a prueba, pero siempre son, sin embargo, creídas. La palabra clave de este modelo es, dijo X, pero sé que quiso decir Y. Me detesta, lo sé. No necesita hacer nada para que yo me dé cuenta, etcétera, etcétera. El modelo catastrofista implica una constante tendencia a esperar el desastre.
Sus frases inician, ¿y si sucediese tal cosa o tal otra? Para este modelo de pensamiento, un dolor de cabeza es un tumor terminal, una gotera, un diluvio. Un rechazo circunstancial a un pedido da lugar a afirmar que nadie me quiere dar nada ni nunca querrán. La lista es interminable, dado que una imaginación catastrófica no tiene límites. La palabra clave claramente para este tipo de modelo es y sí, acompañada generalmente por una actitud temerosa, dubitativa, a la defensiva, por las dudas. El modelo autorreferenciado implica una tendencia marcada y repetida a relacionar algo del ambiente con una misma o uno mismo, comparándose continuamente con los demás. Cada experiencia, cada conversación, cada mirada es tomada como una pista para analizarnos y medir nuestra valía. La presunción que subyace es que nuestro propio valor es cuestionable. Por lo tanto, continuamente nos esforzamos para probar ante los demás nuestro valor, aún a costa de sacrificios ingratos y sufrimiento, usando como medida una irreal comparación con los demás. Cada vez que la comparación resulta afortunada, gozamos, nos sentimos aliviadas o aliviados. Pero cuando no es así, nuestra autoestima alcanza el piso y nos embarga la humillación y la vergüenza. Ante este modelo decimos, menos que, más que, la única que, en cambio yo, todos me elogiaron, jamás haría eso, ¿cómo puede ser? Yo nunca lo pensaría, ninguno valora mi trabajo, en cambio valoran el de fulano, fulana. A fulano, fulana, que es la persona más importante en mi área, mi propuesta le fascinó. Me dijo que lo iba a pensar. ¿Qué me quiso decir? ¿Que no le gustó o que le gustó? Siempre me están criticando, pero a Menganita nunca le dicen nada. Pensar por comparación. El modelo absolutista. Este modelo se especializa en establecer juicios de carácter absoluto, tales como los que inician con las palabras debo, debería, tengo que, tiene que, es mi obligación, es su obligación, siempre, nunca. Lo que obviamente lleva a conclusiones irracionales al mismo tiempo que indican una baja tolerancia a la frustración. Sabotean nuestros propósitos y metas básicas. La idea que se encuentra en la base de este tipo de afirmaciones es que las cosas, o una misma o uno mismo, tienen que ser de una forma determinada y ajustarse a un modelo concreto de comportamiento. Simultáneamente, este modelo cree, generalmente sin darse cuenta de que lo está creyendo y de que no por eso es una verdad, que cualquier desviación de la norma es mala y por lo tanto aquellos que no viven de acuerdo con el patrón dado están equivocados, enfermos, son malas personas, son conspiranoicos, son mentirosos, etcétera, etcétera. Las palabras claves de este modelo es debo, debería, tengo que, es mi obligación, siempre, nunca, no es posible, etcétera. El modelo de poder. Este modelo implica vernos a nosotras mismas o nosotros mismos impotentes, externamente controladas, controlados o omnipotentes y responsables de todo lo que ocurre alrededor. Si nos sentimos en el polo impotente y por lo tanto controlado, nos bloqueamos, resultándonos imposible creer que podemos construir nuestra propia vida o introducir cualquier diferencia en el mundo que nos rodea. Allí donde miramos solo vemos pruebas de la indefensión humana, ya sea otra persona u otras cosas son las responsables de nuestro dolor, nuestras pérdidas y nuestros fracasos. Por lo tanto, es muy difícil, por no decir imposible, encontrar soluciones. El mundo tiene la culpa. Las frases típicas son deja, es inútil, haga lo que haga, nunca va a funcionar. La idea de que siempre existe un cambio no existe en ese tipo de pensamiento. Pero si nos sentimos en el polo omnipotente, nos creemos responsables de todo y de todos. Llevamos el mundo sobre nuestros hombros. Nos creemos no solo responsables por las personas y situaciones, sino incluso por la felicidad o la desdicha del mundo.
hasta el punto de llegar a pensar que cualquier negligencia de nuestra parte es tan poderosa que podría causar desastres, ruinas o tremendos problemas, vaya uno a saber a quién. Una frase típica es mi culpa. Es mi culpa que no vine a la oficina por primera vez y justo falté cuando mandaron el embargo. La sola idea de que el embargo hubiese llegado igual si hubiésemos ido o no, y la situación hubiese sido la misma, ni siquiera se cruza por la cabeza. Las palabras claves para este tipo de modelo es, obviamente, es mi culpa, si hubiera o hubiese. La certeza irrefutable en un destino inalterable que eternamente nos condena y nos limita, señala la parte impotente. Y la certeza de que todo es nuestra responsabilidad y nuestra culpa es la fase omnipotente. El modelo justiciero. Para este modelo solo ha de ajustarse a normas justas. Es lo justo, ¿no? Y funcionar según los contratos establecidos. No se toma en cuenta que la justicia es una evaluación subjetiva basada en lo que una o uno espera, necesita o desea de la otra persona. Ni que sobre todo existen infinidad de puntos de vista, con sus diferentes razones, motivos y certezas. Claro que nos resulta tentador hacer suposiciones sobre cómo cambiarían las cosas si la gente se limitara a jugar limpio y nos valorara adecuadamente. Pero resulta que las otras personas casi nunca ven las cosas de la misma forma que nosotras o nosotros. Y de este modo lo único que logramos es causarnos dolor a nosotras o a nosotros mismos. La justicia, definida así, puede ser tan fácilmente puesta al servicio de los propios intereses que cada persona queda inmovilizada en su propio punto de vista, cada vez más enojada y frustrada. Las palabras claves para este tipo de modelos son generalmente frases condicionales. Si tal cosa, tal otra. O con sentencias estrictas. Fue definitivamente injusto. Esto no puede ser así. No tiene por qué enojarse, solo pido lo justo. ¿No te parece? Le dije que lo justo era lo justo. El modelo de cambio mágico. Este modelo pone siempre su esperanza en que los demás o lo otro, cualquier cosa sea, cambie y les resuelvan sus necesidades para poder ser finalmente feliz. La idea de ser responsables por la propia vida y participar activamente en pos de conquistar lo deseado, ni en cuenta se tiene. Esta actitud de depender de hechos mágicos o fortuitos y del improbable cambio de otro u otra o de los otros o las otras es la causa de su constante frustración y sentimientos de fracaso. Lo cierto es que la única persona a la que uno puede controlar realmente es a una misma o uno mismo. Por eso, todas las estrategias para cambiar a otros u otras, que incluye echarles la culpa, exigirles, ocultar, manipular, suplicar, engañar y negociar, que utiliza este modelo terminan dando como único y frustrante resultado que el otro, la otra, se sienta atacado o cohibido y encima no cambia en absoluto, o peor, que harto, desaparezca. Las palabras claves para este tipo de modelos son: si tú tal cosa, yo tal otra. Quisiera, pero no tengo suerte. Yo lo haría si los demás me demostraran que les importa. Si me dieran una oportunidad, entonces sí. Bueno, el modelo culpógeno. Este modelo experimenta grandes distorsiones sobre la responsabilidad, considerando que o bien los demás son los responsables totales de nuestro sufrimiento, o bien lo somos solo nosotras o nosotros. Acá la culpa lo es todo. Y por ello se siente una sensación de alivio cuando conocemos o imaginamos saber quién es el culpable o la culpable. Sea otro o nosotras o nosotros, da igual. Como pasaba en el modelo de poder, en este también se encuentran los dos extremos. Si estamos en el extremo de la víctima, somos eternas víctimas de otros y otras. Si sufrimos, sabemos que alguien es responsable. Si estamos solas o solos, enojadas o enojados, asustadas, asustados, ansiosas o ansiosos, es porque alguien o algo nos obliga a tener esos sentimientos.
Al mismo tiempo, desde este polo la culpabilidad implica que otro u otra se convierta en el responsable de elecciones y decisiones que realmente son nuestra responsabilidad. Pero si estamos en el extremo del culpable, en este caso somos culpables hasta de la lluvia. Un espantoso sentimiento nos acosa día y noche, empujándonos a vivir casi replegados y replegadas sobre nosotras o nosotros, atemorizadas o atemorizados de cualquier error que podamos cometer. Nos maltratamos constantemente por ser incompetentes, insensibles, estúpidas, estúpidos, muy emotivas, muy emotivos, etcétera, etcétera. Y creemos que siempre estamos a punto de descubrir que otra vez nos hemos equivocado. Las palabras claves es: yo no tengo la culpa, fue por culpa de... No, sí, es mi culpa. No tendría que haber, o tendría que haber, si yo hubiera. Ay, Dios, me equivoqué, lo que hice es mi culpa. El modelo debiera o debiese. O cariñosamente hablando lo podríamos llamar el modelo deudor. Este es bien conocido. Es el modelo de los debería, que yo a veces les digo debería, deberiola, ¿no? Habría, hubiera, hubiese. Que nos lleva a comportarnos de acuerdo a una serie de reglas inflexibles que a nuestro criterio, privado y particular, deberían regir la relación de todas las personas, dado que son reglas correctas e indiscutibles, casi verdades celestiales. Toda desviación resulta intolerable. Y si es otro quien no obedece lo que consideramos ley, nos solemos investir con la toga de juez, dispuestos a señalar y recriminar las faltas cometidas. A causa de este rigor, mucha gente nos irrita, pues deberían conocer las reglas y deberían obedecerlas. Si no lo hacen, es simplemente porque solo piensan en sí mismos o en sí mismas. Y ese egoísmo es intolerable. Pero no solo los demás son juzgados con rigor, sino que una misma o uno mismo se juzga con igual vara, generándose muchísimo sufrimiento. Permanentemente este modelo nos lleva, como a un tirano, a sentirnos impelidas o impelidos a hacer algo o a hacer de alguna forma, pero nunca nos molestamos en preguntarnos objetivamente si realmente tiene algún sentido. Si bien las palabras típicas son, entre otras, debería, habría de o tendría que, ejemplos de debería tenemos en cantidad. Por ejemplo, debería ser capaz de soportar todo con más serenidad. Debería ser más cuidadoso, atento, simpático. Debería haberme dado cuenta. Debería ser capaz de encontrar una solución de inmediato. Debería conocer, entender y prever. Debería controlar mis sentimientos. Debería confiar en mí misma. Debería ser extremadamente eficiente. Deberían conseguir que hicieran lo que aconsejo. O los no debería sentir nunca cólera ni celos, no debería equivocarme, no debería estar cansada o enferma, no debería haberle dicho lo que pensaban, no debería haberme negado, no debería intentarlo otra vez. Bueno, creo que todos y todas tenemos algunos debería y algunos no debería en nuestra experiencia de vida, ¿no? Bien, el modelo dueño de la verdad. Este modelo se especializa en creer que siempre tiene razón. Lo que lleva a vivir a la defensiva, dado que se tiene que probar continuamente que el propio punto de vista es el correcto y que las propias apreciaciones del mundo son justas y que todas las acciones personales son las únicas adecuadas. Ardua tarea, ¿verdad? Tan ocupadas o ocupados estamos en nuestra verdad, cuando este modelo domina, que poco y nada nos interesa la posible veracidad de una opinión diferente a la nuestra. Ni siquiera demoramos en escucharla o analizarla, pues debemos desecharla para imponer la propia. Como estamos convencidas o convencidos que cada decisión que tomamos es justa, que todo trabajo realizado está bien hecho y que sobre todo nunca nos equivocamos, nuestras opiniones raramente cambian. Bueno, sobre todo porque se nos dificulta escuchar nuevas informaciones.
o nuevos puntos de vista. Cuando los hechos no encajan en lo que creemos, directamente los ignoramos. El actuar así obviamente nos hace más solitarias o solitarios. Por un lado, porque tener razón se considera más importante que mantener buenas relaciones. Y por el otro, porque a las demás personas suele molestarles mucho la soberbia e intransigencia. Las frases típicas de este modelo suelen ser: te lo dije, yo sabía, haceme caso, yo sé. Puede ser que me haya equivocado por ser demasiado confiada y generosa. Es que solo elogiándose este modelo tolera fingir que asume un error. El modelo fe ciega. Este modelo es creyente fanático, pues no duda que ha de hacer cuanto sea necesario para comportarse de forma correcta. Yo lo llamo el modelo de la santa impecable, o el santo impecable, da igual. En espera de una recompensa divina que seguro va a llegar en cuanto Dios, a la vida o el universo, lo que fuese más allá de lo visible, le vea. Sustentada por este modelo, somos capaces de sacrificarnos y trabajar hasta quedar extenuadas o extenuados, soportar toda clase de maltratos, injusticias, humillaciones, traiciones, mientras esperamos que llegue algún tipo de recompensa o apreciación especial. Lamentablemente este reconocimiento tan esperado y deseado nunca llega. Y entonces, paulatinamente, nos volvemos hostiles y resentidas o resentidos y nos vamos desgastando física y emocionalmente. Típicas frases de este modelo es: toda la vida me sacrifiqué y nadie me lo reconoce. No vale la pena, a nadie le importa, ya se hará justicia. El modelo si siento es. Una de las características fundamentales de este tipo de razonamiento emocional es creer que todo lo que sentimos, deseamos o necesitamos tiene que ser verdadero. Si una o uno se siente perdedora o perdedor, entonces es una perdedora o perdedor. Si nos sentimos culpables, seguro somos culpables y algo habremos hecho mal, aunque no sepamos qué. Si nos creemos inútiles, somos inútiles. Si nos sentimos furiosos o furiosas, es porque alguien se ha aprovechado de nosotras o nosotros. Con este tipo de pensamiento, todas las cosas negativas que se sienten sobre una misma o uno mismo y los demás deben ser verdaderas, porque se sienten como verdaderas. Y aunque por momentos podemos comprender que esto es un error, luego tendemos a olvidarlo. Lo grave es que cuando tenemos creencias y pensamientos deformados, nuestras emociones lo reflejan y atraen consecuencias que en vez de resultarnos de provecho, reafirman el círculo vicioso. Frases claves es: si lo creo, o lo siento, o lo pienso, es porque es. Ay, ¿qué se hace con todo esto? Reconocer estos modelos y cuando los usamos realmente impacta. Estamos tan acostumbradas y acostumbrados a creer que todo pensamiento nuestro es original, lógico, natural y objetivo, que descubrir de golpe que esto es falso avergüenza, angustia, preocupa y, con suerte, nos ocupa. Nada existe sin su solución. Y en este caso el primer paso es detectar nuestros pensamientos automáticos. Y apenas detectarlos, aprender a detenerlos. ¿Cómo? Simplemente interrumpiéndolos a voluntad, respirando antes de empezar de nuevo a pensar, ahora en forma intencional y consciente. Sí, ya sé, que lo de simplemente no es tan simple. No lo es al principio. Pero bueno, con un poco de práctica y ganas, poco a poco lo será. Es que cuanto más nos ejercitemos en prestar atención al modelo con el que tendemos a pensar, mejor vamos a lograr transformarlo y mucho más real y claro será nuestro pensamiento. El beneficio no es solo interior, sino también exterior, porque nos permite mejorar nuestras relaciones,
y plantear con más certeza y más objetividad nuestras ideas, necesidades, sentimientos y deseos. En realidad, ninguno de nosotros tenemos un solo modelo de pensamiento. Fluctuamos entre todos estos, más en algunos, menos en otros. No importa. Esto solamente es un inicio de reflexión sobre algo que a mí me parece vital, que tiene que ver con esto, con las creencias, con la manera en que nos comunicamos, con la manera en que pensamos. Pero por hoy, para cerrar, les dejo con un cuento. Si el tema les interesa, me dicen y seguimos profundizando. Y el cuento este dice así. Un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un sabio para que interpretara su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! ¡Ay, cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad!, dijo el sabio. ¡Qué insolencia! ¿Cómo se atreve a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Que le den 100 latigazos!, gritó el sultán enfurecido. Más tarde, ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. Se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pegó 100 latigazos y a ti te pagó con 100 monedas de oro». El segundo sabio respondió: amigo mío, es que todo depende de la forma en que se dice. Y con esto los dejo por el día de hoy. Nos volvemos a oír en el próximo podcast. Y ya me dirán si les interesa el tema, si les es de utilidad, las dudas que tengan, aquí, en Instagram, en Facebook. Los espero y las espero. Que estén bien. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.